La agenda política en Fórmula. 8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Ya está con nosotros Fernando Ávila para hablar de política, hacia dónde dirigir las miradas para esta, aún vacaciones. Los políticos se siguen moviendo. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente un gusto saludar a todos los amigos del auditorio. Sin duda, aunque estamos de vacaciones aparentemente, pero bueno, la realidad es que la política no descansa. Y tan es así que fíjate lo interesante, precisamente en esta semana, la semana que está concluyendo, empezando, dependiendo cómo se observe el calendario. Sí, depende, ¿no? Depende. Los distintos partidos políticos ya presentaron las listas de aspirantes, de candidatos, precisamente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Lo cual, de alguna manera, nos da una idea de cómo se están estructurando estas fuerzas, cuáles van a ser los elementos que están manejando cada uno de los partidos políticos respecto de sus propuestas para integrar esta Asamblea Constituyente y fundamentalmente cuál va a ser la dinámica o la orientación política que le quieren dar precisamente al constituyente de la Ciudad de México. Y lo aprovecharon esta semana para hacer la presentación de las propias listas. Oye, ¿qué significa la presentación de estas listas? Veo en una del PRD, por ejemplo, a Katia de Artigues. Katia de Artigues como primer lugar, inclusive, Ajá, de la propia lista, lo cual, mira, son factores muy interesantes, toda vez que el planteamiento de una constitución, en el caso particular de la Ciudad de México, debe de llamar la atención, no solamente porque se trata como en el aspecto regular del legislativo, en el que se busca evidentemente el tratar de perfeccionar alguna de la legislación ya existente, el generar alguna nueva en función de lo que se va desarrollando en el ámbito llámense local, el nacional. El caso de una constitución lo que prevé es cómo vas a construir este nuevo estatuto de gobierno formal general, por eso nuestra constitución del 17, que establece claramente cuáles son los parámetros, la figura de desarrollo que desempeña todo el país en términos generales. El caso específico de la Constitución de la Ciudad de México guardará un elemento similar, es decir, la estructura que van a tener, si bien es cierto que ya la reforma política establece la construcción de unas demarcaciones territoriales, el tema de un alcalde o con esta figura similar a lo que son los propios ayuntamientos en el país, el establecimiento eventualmente de estos cabildos o consejos que van a fungir igualmente como elementos de apoyo a la figura principal de alcalde, insisto. La Constitución lo que nos va a permitir es determinar, por ejemplo, factores tan medulares como puede ser la revocación de mandato, por poner un ejemplo. Uh-huh. En el sentido de si tendrán condiciones los habitantes de la Ciudad de México teniendo ciertas características o ciertas condicionantes, poder determinar o poder decidir la revocación del mandato, ya sea del jefe de gobierno o eventualmente inclusive de los propios jefes delegacionales o de los alcaldes o las demarcaciones territoriales. La estructura o la manera en que van a desempeñarse y que van a tener esta vinculación con la propia ciudadanía, estos consejos, insisto, similar a lo que puede ser un cabildo, respecto de la propia ciudadanía y lo más importante, cómo se va a descentralizar los órganos de gobierno de la propia Ciudad de México. Hoy, recordemos finalmente que el Distrito Federal, ya esta desaparición del Distrito Federal como tal, trae su conformación de un eje centralista totalmente. Claro. Es decir, la Ciudad de México se construye a partir de un principio en donde no solamente estaban asentados los poderes federales, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente también el hecho de que todo lo que sucedía en la capital del país estaba centralizado al poder del presidente de la República, y por eso había un regente. Con la reforma de 1997, que por primera ocasión se puede elegir al jefe de gobierno, esta estructura centralista no se destruye o no se disminuye de manera tajante. Uh-huh. Prácticamente el jefe de gobierno en aquel entonces estaba igualmente muy limitado en cuanto a lo que podían ser sus funciones, la manera de operación, y no se diga así los jefes delegacionales. Hoy esto ha avanzado, pero todavía no termina de quedar completamente al nivel de lo que pueden ser los propios estados o los ayuntamientos en el interior del país. Y por eso es muy importante la configuración que tenga la propia Constitución de la Ciudad de México, porque nos va a permitir darle ese sentido. ¿Qué tipo de representatividad y qué tipo de función orgánica va a tener la Ciudad de México una vez que esta Constitución se apruebe el año que entra? ¿Y tiene que ver mucho los nombres de estas listas? Son fundamentales. A ver, Partido Acción Nacional, Santiago Krill Miranda, Margarita Saldaña Hernández, Mauricio Tabe, Kenia López Rabadán,
Carlos Gelista, María Teresa Gómez Montt, Gonzalo Altamirano Dimas, María del Carmen Segura, José Luis Vegeta Amargo y Alicia Galván. Son los 10 de Acción Son los 10 Nacional. de Acción Nacional. ¿Qué podemos observar? Bueno, evidentemente el caso, por ejemplo, de un Santiago Krill, incluso precandidato a la presidencia de la República, Secretario de Gobernación, fue el primer de los que integró el primer Consejo Ciudadano exacto, del de aquel Instituto IFE. Federal Electoral, que nos dio la estructura de participación democrática tan laureada en el mundo entero. Entonces, hablamos de una persona con toda la trayectoria y la experiencia, igual algunos otros de los nombres, por ejemplo, José Luis Leje, exdirector de Conagua, y también, presidente del Partido de Acción Nacional. Y también muy involucrado en una organización civil aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, y es el caso de varios de los exlegisladores que está planteando el propio Partido de Acción Nacional, con esta experiencia legislativa, pero al mismo tiempo con mucho trabajo dentro de la Ciudad de México, lo cual es muy importante. A ver, del PRI, Irma Cuez Arquiz, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Cintia Ileana López Castro, José Eduardo Escobedo Miramontes, María Fernanda Vallardo Salim, Jorge Alejandro Chávez Presa, Leonor Gómez Otegui, Gustavo Sotelo Villegas, Gloria Carrillo Salinas y Filigonio Sánchez Alvarado. La mayoría de ellos son exlegisladores, todos con participación política en la Ciudad de México, con una experiencia muy amplia en el terreno legislativo. Fueron ya diputados federales, algunos asambleístas o en la Asamblea de Representantes, inclusive algunos ex senadores. Y esto igualmente le da esa característica, si bien el PRI no está tanto por nombres ciudadanos como tal, todos son de una muy clara afiliación priista, sí traen esta experiencia legislativa y fundamentalmente de trabajo en la Ciudad de México. A ver, PRD, Katia de Artigues, Enrique Provencio Durazo, Marcela Lagarde, Miguel Ángel Muñoz, Guadalupe Muñoz Ruiz, Humberto Avilés, Ifigenia Martínez, Jesús Ortega, Tobaine Ledesma Rivera y Manuel Oropesa Morales. Lo podemos observar no solamente exdirigentes nacionales, senadores, exlegisladores, pero el caso particular de Katia, siendo alguna una representatividad ciudadana muy interesante, claro, más una lucha, no solamente como periodista, una luchadora de lo que es los derechos de la igualdad, de los sectores minoritarios o de pronto quizás más desfavorecidos, y que es una luchadora muy tenaz en ese sentido, y que bueno, nos da una idea que el PRD está buscando darle esta figura o esta voz precisamente a representantes de grupos que regularmente suelen ser muy vulnerables y poco tomados en cuenta. Es una extraordinaria propuesta la que está haciendo en este sentido el PRD a través del planteamiento de la posibilidad de que Katia se integre a la Asamblea Constituyente. Y Morena, pues Morena se señala que los anunciará para este domingo. Los anunciará el día de hoy. El día de hoy se prevé la presentación de la lista por parte de Morena. Sin duda alguna tendrán un esquema muy similar a lo que estamos viendo en el caso de los otros partidos. Con una fuerza importante dentro de la Ciudad de México, Bueno, el caso particular de Morena, en este momento se está construyendo, a partir de las elecciones del año pasado, en la primera fuerza política del Distrito Federal de la Ciudad de México, y el planteamiento que haga de los candidatos a la Asamblea Constituyente nos podrá dar una idea de cómo está reorganizando esta fuerza, ya con miras, sin duda alguna, a lo que va a ser la elección de 2018 y preparándose también a lo que viene el próximo año en la elección del Estado de México. De manera también fundamental la repercusión que esto pueda tener respecto a su organización política y reestructura política en el caso del constituyente, hacia la elección del año que entra y el del 2018, por supuesto. Pues vamos a estar muy al pendiente porque seguramente habrá mucho de qué hablar, mucho debate. ¿Y ellos podrán hacer campaña? Tienen que hacerla. De hecho, la campaña formalmente empieza el 5 de abril. El 5 de abril empieza la campaña. De mañana en 8. De mañana en 8 empieza la campaña, termina el 1 de junio, previo a lo que será la propia elección. La campaña empieza el 18 de abril. 18 de abril. 18 de abril, ya está establecidos los montos de campaña. Inclusive hay aspirantes, no solamente a la lista que presentan los partidos políticos, hay aspirantes como candidatos independientes a la propia Asamblea Constituyente. Tienen un trabajo muy complicado porque tendrán que recolectar cerca de 73,000 firmas, cada uno de ellos, si quiere lograr consolidar esta posibilidad de ser candidatos. Pero bueno, si consiguen este número, estarán en condiciones de aspirar a integrar la propia Asamblea Constituyente. Fueron más de 70 los que se apuntaron, ¿verdad?
74, 74, precandidatos como tal, y los que logren reunir 73,180 firmas, Ajá. si mal no recuerdo, estarán en condiciones de ser candidatos. Oye, Fernando, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, esto es muy centrado en la Ciudad de México, lo que está ocurriendo en la capital mexicana. ¿Qué pasa en los estados para prepararse? Ya vimos pues las decisiones que tomaron los partidos políticos dentro de sus precandidatos. ¿Cuándo vamos a ver ya de lleno quiénes van a estar formando las candidaturas a las gubernaturas que están en juego? Estrictamente hablando, todos los partidos políticos ya registran incluso a sus candidatos a gobernador, ya se cerraron los periodos precisamente para ello. Esta semana vimos algo importante con el PRD, con ¿no? el PRD, por ejemplo, Zacatecas. exactamente, donde estaba, bueno, pero ahí fue particularmente todavía una decisión del Ajá. propio tribunal respecto ¿Sí? de la legalidad o no del proceso interno para elegir candidato, que es parte también de lo que hemos estado platicando. Mientras contemos con estos marcos legales o regulatorios que nos permitan conocer claramente las reglas del juego, yo creo que es perfectamente válido que los contendientes, en este caso de un partido político, se inconformen si consideran que no se cubrieron estas reglas o no siguieron adecuadamente. Pero en este momento ya todos los partidos políticos tienen definidos a sus aspirantes, a sus candidatos. Las campañas se iniciarán dependiendo cada uno de los estados, pero regularmente la primera, segunda semana de abril estaremos ya inmersos en este proceso de campaña electoral, y en el resto del país seremos de alguna suerte receptores un poco de toda esta efervescencia política, ya sea por la publicidad general que se va a estar manejando, no solamente desde el punto de vista local, sino los debates que van a estar teniendo, pero también fundamentalmente por las repercusiones que esto en el terreno del el número de votos que pueden llegar a tener los distintos partidos va a repercutir hacia las elecciones del próximo año en algunas de las entidades, la más emblemática, el Estado de México, y fundamentalmente el camino a recorrer hacia la elección presidencial de 2018. Pues Fernando Ávila, muchas gracias y estaremos muy al pendiente de lo que suceda con la Asamblea Constituyente aquí en la capital. Vienen días muy movidos, muy eso movidos. definitivo. Gracias, es Fernando Ávila.